Yo hace 8 días y durante la semana les pedí que me mandaran algunas preguntas para poder cerrar hoy esta serie con algunos temas más específicos, más, diría yo, cliché, sobre el Apocalipsis. Esta es la primera pregunta que me enviaron. Pregunta para el próximo domingo. ¿La regeneración de las cosas que nos explicaste en Apocalipsis, acaso está relacionada directamente con 2 Corintios 5:17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Y por eso afirmaste que el Señor ya está haciendo la regeneración del universo. Es una excelente pregunta que además me deja hacer un engranaje, un enganche entre lo que terminé diciendo la semana pasada y lo que quiero empezar a decir hoy. Para eso, y yo sé que se ve lejos y quizás se ve mucho reflejo, no sé si eso está sucediendo, pero quiero recordar algo que dije en la segunda charla que di. Lo primero es que en todo Apocalipsis aparece algo muy interesante, cuando está diciendo que Él, todas las promesas de lo que Dios va a quitar, recuerden que eran siete ausencias definitivas, no va a haber más lágrimas de los ojos, eso está en futuro. También dice que no va a haber más llanto o queja, ¿verdad? Más llanto también está en futuro. Pero interesantemente, ¿verdad? Todo esto está en futuro, pero cuando vemos el siguiente versículo y cuando habla, por ejemplo, de que está haciendo las cosas nuevas, esto lo pone en presente, en el mismo texto. ¿Cuándo va a empezar a suceder todo eso de que no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más noche, no habrá más mar, no habrá más queja, no habrá más maldición? El texto dice que ya está empezando a suceder, que ya está haciendo las cosas nuevas. Que en este momento y a partir de ese momento en que fue escrito eso, incluso antes, como hemos dicho en las charlas, Dios ya empezó a regenerar todas las cosas, todas las cosas. Entonces, 2 Corintios 5:17, que es la pregunta que me enviaron, dice lo siguiente. Interesantemente, dice que nueva creación, todo lo que tiene que ver con eso, que nosotros, los que están en Cristo, son ya en este momento nueva creación. En este momento ya son nuevos. Cuando el texto de Apocalipsis, de Isaías y algunos otros dice que Dios está renovando todas las cosas, Pablo utiliza eso y dice: no, pero ustedes, los que ya están en Cristo, ya son nuevas criaturas. Ya en ustedes la regeneración, la renovación ha sucedido y está sucediendo. Y no hay, digamos, ninguna duda de que el texto está hablando de eso. Ahora, vean lo que dice aquí abajo. Ojo, dice: todas las cosas han pasado y las nuevas ya han emergido. Todas las cosas viejas han pasado y las nuevas ya han empezado a emerger. Entonces, usted se preguntará: sí, pero este texto suena muy chiva cuando me dicen que ya soy una nueva criatura, que ya las cosas pasaron, que todo lo anterior ya quedó atrás, pero yo me sigo sintiendo mal y mi vida aún tiene un montón de cosas que necesita que cambien. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? El texto de Isaías combinaba futuro y presente, ¿recuerdan? Y yo hoy hace 8 hablé de el ya pero todavía no, ¿recuerdan de eso? Y nosotros vivimos en un espacio de tiempo en el que confluyen el presente y el futuro. Cuando la Biblia, y estoy seguro que ustedes habrán leído o escuchado muchas veces que Jesús decía: en esta era y en la era anterior, o en la era anterior y en la era próxima, o en el tiempo venidero, etcétera, está hablando de una era presente cuando vivía Jesús o antes de que llegara Jesús, y la era venidera que es después de la segunda venida. Y entre una y la otra, el presente y el futuro se mezclan. Y ahí empieza a suceder cosas que uno pues considera como sobrenaturales. Entonces, en este tiempo en el que el presente y el futuro se unen, pueden haber milagros, pueden suceder milagros. Entonces, sí, es cierto que cuando uno ora puede suceder algo extraordinario, pero también puede que no suceda. Y ahí es donde la gente dice: no sé si esto es verdad, porque yo oré y no sucedió. Porque yo le pedí a Dios y no sucedió.
pero es porque estamos en un tiempo en el que están confluyendo, está terminando de morir la era pasada y está naciendo la era presente o la era futura. Está terminando de morir lo que describe la Biblia como la era anterior, donde había opresión, donde había tristeza, donde había dolor, y está naciendo la nueva era donde todo es hecho nuevo. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿qué interpretación se le puede dar a lo que sí va a pasar? Me estaba diciendo, ok, ya usted habló de lo que no va a pasar, de lo que no va a haber, pero de lo que sí va a pasar, sé que seguro sea otra serie completa, pero lo demás no es literal tampoco, o sí, podrías elaborar en algunas. Y entonces yo aquí quiero hablar yo creo que de las cosas que nos han dicho muchas veces que sí va a pasar. Por ejemplo, que va a haber catástrofes. ¿Cuántos han escuchado que Apocalipsis predice catástrofes? ¿Cuántos han escuchado eso? Levantando la mano. ¿Cuántos han escuchado que va a haber una bestia? Yo conozco, bueno, sobre todo cuando veo fútbol, pero bestia. ¿El número de la bestia? ¿Qué más han escuchado? La gran tribulación. Casi me suena la canción de Marino, ¿verdad? La gran tribulación, o el rapto, ¿verdad? El rapto. Y hay incluso películas que hablan del rapto. Yo recuerdo una que en la iglesia, cuando yo era pequeñito, nos traumatizaron completamente porque sí, definitivamente aparecía un avión que quedaba sin piloto, ¿verdad? Y se estrellaba y todo, ¿verdad? Desaparecía, la gente desaparecía porque el rapto ya había ocurrido. Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas. Ojo lo que quiero decir hoy antes de tocar esos. Vea este texto de Mateo 24-22 y ojo, interesante, la mayor parte de las cosas que nos han dicho que van a ocurrir no aparecen en Apocalipsis, sino que aparecen en Mateo, Marcos y algunos otros libros. No están en Apocalipsis y por lo tanto tiene que ver con algo que no es profecía específicamente. ¿Ok? Ya sucedieron, tuvieron que haber sucedido porque es en un libro llamado Evangelio, que tiene sus características. No es lo mismo leer historia que leer poesía, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo conmigo? No es lo mismo leer una novela de ficción que leer el periódico, ¿cierto o no? El Evangelio intenta contar una historia acabada. Esta es la historia de Jesús. Aquí empieza y aquí termina, y esto es lo que ocurrió. Pero el Apocalipsis tiene un género literario que se llama apocalíptico, que podemos hablar de eso un poco después. Mateo dice, si no se acortaran los días, nadie sobreviviría. Jesús está diciendo, al final de los tiempos se acortarán los días, pero por causa de los elegidos se acortarán. No sé si ustedes vieron esta noticia. ¿Cuántos la vieron? Que el núcleo de la Tierra, que es metal fundido, incandescente, que giraba y giraba, se detuvo y parece ser que empezó a girar en sentido contrario. Y esto va a implicar una reducción del tiempo de los días, de los años, de los meses, y eso está ocurriendo ahora mismo. Claro, por supuesto, estaba leyendo que la reducción actualmente podría implicar nada más milésimas de segundos, y usted va a decir, no siento que se esté acortando esto. Pero el texto dice que se va a empezar a acortar los días. Y científicamente hablando podemos ver que efectivamente hay algo que podría provocar una reducción del tiempo, del giro de la Tierra. Y a mí me sorprende esto. No es un asunto para empezar a pensar, bueno, eso quiere decir que ya dentro de un mes, dentro de un año se acaba este asunto, sino para empezar a confiar un poco más en lo que dice la Biblia. De que todas las promesas realmente, ¿por qué nos creemos todas estas cosas y nos asustamos y cuando nos dicen cuáles son las promesas, dicen, no, eso no es para mí? Toda la Biblia es para usted. Bien, ¿quién me ayuda a leer esta palabra? Es una palabra real, es la segunda más larga de todo del castellano. Es exacosioi, execontai, conta exafobia, que es la fobia al 666. Ya médicamente existe un diagnóstico de exacosioi, exaconta, exafobia. Dígalo conmigo, por favor. 1, 2, 3.
Reprendo. La fobia al 666. Ahora, ¿qué es eso del 666? ¿Qué es? ¿Verdad? No es 666. No es 666. Es 666, como veremos ahora. Y eso tiene implicaciones. Veamos el texto donde aparece. Apocalipsis 13, 18. En esto consiste la sabiduría. Ojo, ahí no lo señalé, pero esto es importante. Sabiduría. ¿Qué es Sofía? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué creen ustedes que es? En esto consiste, es como un enigma lo que empieza a decir Juan de Patmos cuando escribe esto. En esto consiste el conocimiento. En esto consiste lo que les hemos enseñado y que solo saben ustedes, que son la comunidad cristiana del primer siglo. Y que les hemos dicho ahí en las catacumbas y que les hemos dicho en nuestras reuniones secretas porque ya había persecución. En esto consiste la sabiduría que ustedes ya tienen. Que ustedes ya tienen. No es que lo vayan a interpretar en el futuro, es que ustedes ya lo tienen. Está hablando a una iglesia específica. ¿A cuáles iglesias le habla el Apocalipsis? A las 7 iglesias que ya existían. Habían más, pero las 7 grandes iglesias que ya existían. A esas iglesias les dice, esa sabiduría que ustedes ya tienen, que les hemos transmitido, en eso consiste. El que tenga entendimiento, el que haya conocido esta sabiduría, calcule el número de la bestia, pues el número de ser humano, 666. 666. El texto bíblico no tiene el efecto de repetición de 666. No existía el sistema decimal. Y lo que se utilizaba para escribir números no eran números, sino letras, el alfabeto. De tal manera que la A equivalía a un 1, la B equivalía a un 2 y así. Entonces, igual los números hebreos, los números en hebreo, esto es griego, ¿verdad? El Aleph, la primera letra, equivale a un 1, el Bet equivale a un 2, el Gimel equivale a un 3 y así. Entonces, no existe un 666, existe un 600, luego un 60 y luego un 6. Y eso es muy distinto por las cosas que les voy a decir. La suma de esos 3 dígitos, 600 más 60 más 6, no da específicamente un número especial o mágico, sino que resuelve un enigma que estaba escondido ahí. Vamos a ver, pero primero quiero que veamos lo de los colores. Calcular. Vamos a verlo aquí. Ok, aquí dice, sabiduría es Sofía. Y la Sofía, tanto en griego como en latín, sabiduría, sapiencia, no tiene que ver con un conocimiento, con un descubrimiento que usted haga. Es algo que alguien le enseña. Algo que alguien le instruye. Filosofía es una instrucción de los filósofos que se va heredando, se va construyendo y uno va aprendiendo. Entonces el texto está diciendo, ese conocimiento, esa sabiduría ya existe. No es que va a llegar José Pablo Chacón en el siglo XXI y les va a resolver esta cuestión. Esto ya lo sabían los primeros cristianos, cuál era el número de la bestia y qué significaba. No permaneció oculto 2000 años, sino que ellos sabían. En el transcurso de esos 2000 años ha habido muchos bateadores, ¿cierto o no? Mucho bateador, que han enredado la cancha, mucho. ¿A cuántos les dijeron que bailar era pecado? ¿De dónde sacan eso de la Biblia? Y a mí me dijeron una vez, no, es que Jesús, el vino que usaba Jesús era Welsh. ¡Ay, sí! Era vino, no había forma de fermentar el jugo de la uva sin que no produjera alcohol. No había manera de hacer un destilado y de hacer una bebida fermentada. Cualquiera de las dos formas de procesar el jugo de la uva iba a dar alcohol. Hay muchos bateadores que nos dijeron entonces que esa sabiduría se iba a descubrir al final de los tiempos. Y entonces llegan un montón de pastores, un montón de intérpretes y empiezan a batear. Pero esa sabiduría ya existía desde hace 2000 años. Ahora bien, ¿qué más dice ese texto? Dice, esto de
cefisato, que tiene que ver con computar. Les hemos dado, dice el texto, una información que ustedes tienen que computar. ¿Qué es lo que tienen que computar? Y esto es muy importante. Conocimiento compartido, computar. Y aquí, entonces, dice que en efecto, ese número significa un nombre de persona. Un nombre de una persona. Ahora bien, si el conocimiento ya lo tenían hace 2000 años, esa persona no iba a nacer en el año 2023. ¿Cierto o no? Si el conocimiento, esa sabiduría ya había sido transmitida, esa persona ya había nacido. La bestia ya había nacido, ya tenía nombre, ya existía. No era una persona que iba a nacer en el futuro, era una persona que ya existía, ya el conocimiento existía. Y por lo tanto, el 666 apunta a una persona que ya existía en el momento en que fue escrito el libro. ¿Cómo sabemos eso también? Vean, cuando en ese, les voy a descubrir el nombre ya casi. Es más, un poco más de tensión. En aquel tiempo, y todavía en algunas lenguas, cuando se utilizaba una letra del alfabeto para simbolizar un número, entonces usted puede escribir su nombre en números, ¿cierto o no? José, si la J significaba 50 y la O significaba 18, yo qué sé. Entonces yo podía poner los números, pero estaba escribiendo mi nombre, ¿cierto o no? Ok, entonces el 666 es un nombre propio que está en clave y que se puede leer. Y entonces, este es el nombre. Una vez más, solo que aquí ya no aparece la palabra fobia, porque esta sí aparece en la Biblia. La otra con la colita de fobia es algo que se hizo más recientemente. Hexacosioi significa 600, hexeconta significa 60 y hex significa 6. Ahora, si lo vemos aquí está, de todas formas, voy rápido en esto. Cada palabra o nombre tiene también un número que sería la suma total de los valores numéricos de sus respectivas letras. Por ejemplo, Abba sería 1, 2, 1, porque A significa 1, B significa 2 y otra vez A significa 1. Entonces yo podría decir, el nombre de la bestia es 121. Si fuera Abba, ¿me estoy explicando? Si fuera Abba con W en arameo, entonces sería 1, 2, 2, 1. Se podía traducir desde esto, o sea, se podía interpretar como un número o como nombre. Y entonces, ¿cómo se lee el 666? El 666, 888 de Jesús en griego. Ese es el número. Todos los nombres se pueden escribir con números. No es una cosa oculta. Por eso dice, la sabiduría ya está. El 666 es un nombre que ustedes conocen. Es nombre de persona. Ya nació, ya existe, y esa persona hizo algo atroz, nos persigue. Ese método ha producido una gran cantidad de candidatos, pero el más probable es César Nerón. Nerón ya existió, ¿cierto o no? El primer perseguidor romano de la iglesia. No coincide que el Apocalipsis está diciendo que va a haber persecución y Nerón los persiga a los cristianos. Y que además que 666 coincida con que Nerón se escribe así. Nerón se escribe 666. En griego. Y en latín se escribe Nero, como en inglés, y es muy fácil porque entonces también coincide. Ahí lo tenemos, algunos manuscritos antiguos no tienen el 666, sino 616, que es Nero. De tal manera que no importa el manuscrito que usted lea, el que trae el 666 o el que tenga el 616 o el 616, usted va a encontrar que siempre coincide con Nerón. Y Nerón ya murió. Entonces, la mayor parte de las cosas que nos dice el texto ya ocurrieron. Y de hecho ocurrieron hace 2000 años. Pongámosle que 1900 años. No sé si me estoy dando a entender. En griego y en hebreo los nombres se pueden escribir y de hecho se escriben con números o letras intercambiables. No hay nada escondido, ahí estaba desde siempre. Fue Nerón. ¿Qué hizo Nerón? ¿Quién se acuerda?
¿Recuerdan cuando los cristianos los tiraban en los circos romanos? Y cuando los cristianos se tuvieron que esconder en catacumbas. Se supone que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos y a otras minorías que estaban allí. E inició una persecución terrible contra los cristianos. Ahora, si usted vive en el primer siglo y aparece un carajo que su nombre coincide con el 666 y que empieza a perseguir cristianos, ¿usted quién dice que va a ser el anticristo? ¿O la bestia? Pues ese es. Lo que pasa es que cuando uno lee esto 2000 y pico de años después, uno dice, ¿quién será? Hitler, Bush, ¿quién más? Putin. Cualquiera, el que esté de moda, ese es la bestia. No digo que no sean bestias, pero en este caso no es esa específicamente, ¿de acuerdo? Ok. Nerón y bestia son una sola palabra. De hecho, bestia y Nerón se escriben igual. Para los primeros que leían esto era demasiado fácil. Cuando recibimos la Biblia traducida y traducida y retraducida, y luego no solamente traducida porque usted no se la lee, sino que escucha pastores y escucha expertos y le empiezan a decir, no, y es que en la Guerra Fría Rusia era el oso y Estados Unidos el águila, porque Estados Unidos era quien nos iba a salvar, era casi Cristo, y ¿verdad? Y todo eso depende de cómo se interprete políticamente el Apocalipsis. Usted va a señalar a un lado o para el otro. Cuando era la Segunda Guerra Mundial, no hubo cristianos, no faltaron cristianos que dijeron, Hitler es el Salvador, porque los judíos son el problema. Mataron a Cristo. Entonces depende de la posición política de quien esté predicando, usted va a poder entender una cosa o la otra. Pero aquí no hay política que valga. Aquí ya esto sucedió y hubo una persona que persiguió a la iglesia, los mató, los torturó, tuvieron que huir y esconderse. Era un emperador y se llamó Nerón. Nerón. La gran tribulación. ¿Alguien ha escuchado hablar de la gran tribulación? Bien. Y siempre se ha dicho que al final de los tiempos habrá una gran tribulación, una vez más. ¿No creen que eso que estaba describiendo yo hace un ratito de la persecución de cristianos que los mandaban al circo no era una gran tribulación? ¿Era una gran tribulación o no? Ahora mismo, por lo menos, no hay circos romanos a la vista donde nos metan a nosotros con leones. Ya eso pasó. Ya persiguieron a los cristianos, ya los mataron. De hecho, durante un tiempo, Antitos de Constantino, a los cristianos los crucificaban en las calles, en las calzadas romanas, y ponían cruces con gente colgando a lo largo de las calzadas. ¿No es eso apocalíptico? O dejaban las cruces donde habían crucificado a un cristiano. Si usted como cristiano, aunque ande de incógnito, porque en aquella época si lo persiguen, pues yo también seguramente andaría de incógnito, y usted va caminando por las calles y ve una cruz y luego allá ve otra cruz, ¿usted qué siente? Pánico. Y además que conocía, aquí en esta cruz mataron a fulanito de tal, allá crucificaron a fulanita de tal, allá aquellas tres mataron a una familia completa. ¿Era el Apocalipsis o no era el Apocalipsis vivir así? Sí. Por eso Romanos 13:1 llama la obediencia a las autoridades. Exactamente. Y luego Corintios también. Bien, Pablo lo hace también. Entonces, la gran tribulación, ¿qué es la gran tribulación? Ojo, una vez más, no aparece en el Apocalipsis. Lo estoy sacando de 1 de Juan 2:18. No es parte de Apocalipsis, es parte de otro libro de la Biblia. Entonces no se imaginen, por eso yo les dije, Apocalipsis no habla de eso. Todas las cosas que nos han enseñado del fin del mundo no están en Apocalipsis, están en otros libros de la Biblia. Dice, queridos hijos, llegó la última hora, ojo, la hora tatá. Ustedes han oído que el anticristo viene, pero ya han surgido muchos anticristos. Opa, ¿en qué quedamos? Ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que ya la última hora ha llegado. ¿Cómo sabemos que ya llegó? Porque ya han surgido muchos anticristos. No uno, muchos. Entonces no espere uno. No espere uno.
Ya han llegado muchos. ¿De dónde salen? Esas personas salieron de nuestras, ¿de dónde? De nuestras propias iglesias. Tiro por la culata, ¿verdad? Putin no es. ¿Por qué no sale de nuestras iglesias? ¿O sí? Va a salir de nuestras iglesias o han salido de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Muchos anticristos salen de la propia iglesia, entonces la iglesia está enferma, ¿o no? Ahora, ustedes no han visto cuántas veces, ahora mismo hay una controversia gigante en Bolivia y Colombia por una iglesia gigante que ha encubierto los abusos sexuales de 2 de sus pastores. ¿Les suena conocido? Muy conocido. La iglesia tiene un cáncer de encubrimiento de abusos, sí. Tiene un cáncer de orgullo, sí. Tiene un cáncer de amor al dinero, también. Los anticristos han abusado de la iglesia y han usado el nombre de la iglesia para convencer a millones de personas durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. El texto entonces nos dice que son muchos anticristos. Ahora, se ha creado cierto mito alrededor del término tribulación, en griego tipsis, que significa simplemente sufrimientos. Ahora, claro, vean lo que sucede. Si usted es un traductor de la Biblia y cada vez que aparece tipsis dice dolor, y luego aparece tipsis en otro contexto y dice sufrimiento, y luego aparece tipsis y pone tribulación, y dice, es que la tribulación es lo peor, va a suceder al final de los tiempos. Cuando usted escuche la palabra tribulación, usted va a creer que es algo diferente a todas las demás veces que aparece la misma palabra tipsis, ¿cierto? Y eso es lo que sucedió. Muchas veces aparece la misma palabra, pero la traducen como sufrimiento. Y cuando aparece como tribulación, le agregan gran, y no está en el texto. No hay una gran tribulación, ha habido sufrimientos durante todas las eras de los cristianos, de la historia cristiana, ¿o no? ¿Ha habido sufrimiento o no? ¿Ha habido persecución? Sí. Siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, ha habido tribulaciones. Pero no dice la Biblia que habrá una gran y última final tribulación. Eso no lo encontramos en ninguna parte, en ninguna parte. Con la excepción de Apocalipsis 7:14, la frase gran tribulación siempre aparece sin el artículo una gran tribulación. No la gran tribulación. Apocalipsis 7:14 se refiere a otra cosa como el martirio, pero no existe la palabra gran detrás. Eso significa que el énfasis del Nuevo Testamento cae en las muchas tribulaciones y no una sola al final de la historia. Esto no lo digo yo, este es un texto sacado de un libro de Juan Stam, experto en Apocalipsis. No hay un énfasis del Nuevo Testamento para hablar de que al final de los tiempos usted va a sufrir mucho como cristiano. Eso no existe. Lo que dice es que ha habido muchas tribulaciones. La primera de esas fue en el año 170 a.C. y la propició el rey sirio Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Invade Israel, lo que era Israel, y profana el templo. Destruye el templo. De hecho, antes de destruirlo, meten una estatua de otro dios ahí adentro. Era una profanación. Y decapita a un montón de gente. De hecho, hubo tanto sufrimiento en esa primera tribulación que algunos se suicidaban y se despeñaban con todo y sus hijos desde las escarpadas montañas del desierto. Un panorama apocalíptico. Ese es el primero, porque dice que ha habido muchas, ¿verdad? Por esa primera, los discípulos le preguntan a Jesús esto. Le preguntan, ¿cómo es eso? ¿Y el templo qué? ¿Qué va a pasar con el templo? Porque ya había sucedido varias veces que el templo lo profanaban y eso simbolizaba que los iban a devastar. Iban a devastar al pueblo judío. Y Jesús les responde, ojo, una vez más, está en Marcos, no en Apocalipsis, Marcos 13, 3-4. Sí, mira esos grandes edificios, dice Jesús, pero serán demolidos por completo. Está señalando al templo. Ojo, todos esos edificios del templo serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Y qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse?
Y vean la respuesta de Jesús. Vean la respuesta de Jesús. Los discípulos están súper interesados en saber cuándo va a ocurrir. Y Jesús les responde así: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras. Voy a parar aquí. ¿Cuántos han escuchado predicaciones que dice, ahora hay guerras, Ucrania, siempre ha habido una, la de Irak, la de Afganistán, la de lo que sea, guerras y rumores de guerras, ahora viene el fin? ¿Cuántos han escuchado eso? Vean lo que dice verdaderamente el texto. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas van a suceder, pero el fin no vendrá. Ay, no es una señal las guerras. Las guerras no son señal del fin del mundo. Había más guerras antes que ahora. Si ahora hay leyes que regulan las fronteras, los países, las leyes internacionales, todo, más bien hay pocas guerras. Antes había más guerras. Las guerras no es el termómetro. Jesús les responde eso. Ojo, no se dejen engañar, les van a decir que esto va a ser así, pero no va a ser el fin del mundo. Y sigue aquí, Mateo 24:15. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Aquí da una clave. La clave está en el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. ¿Qué les dije que hizo Antíoco? Epífanes. Profanó el lugar santo, el templo. Y luego el texto dice, lector, preste atención. Qué interesante que el griego le dice, ojo, si usted está leyendo, ponga mucha atención en lo que estoy diciendo. Eso está en el texto griego. Preste atención. Ahora, ¿qué es esto de sacrílego y profanación? Yo voy a poner aquí el texto en griego, a ver si lo logramos. La palabra para eso es blasfemia. Y entonces, ahí está declinada y todo, pero es blasfemia, de donde viene la palabra blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia entonces? Cuando a uno le predicaban, usted no, solo hay un pecado imperdonable. ¿Cuál era? La blasfemia. Y están refiriéndose a esto, a lo que hicieron con el pueblo. Los masacraron y profanaron el templo. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Y aquí abajo dice, ponga mucha atención y entienda lo que estoy diciendo. Y entienda lo que estoy diciendo. Entonces, una vez más, esto es algo que no va a suceder al final de los tiempos. No habrá una gran tribulación al final de los tiempos. La bestia era una persona, ya existió. Y las instrucciones, esas de huir a los campos y esconderse, ya ocurrieron durante el reinado de Nerón, donde los azotaron, los mandaron al circo romano y a otros circos. Y hubo una más, en el año 66 al 70 después de Cristo. Y luego una más en el año 70 y una más en el año 90, persecuciones. ¿Cuántas tribulaciones tuvieron los primeros cristianos? Un montón. Más bien nosotros dejamos de sufrir hace miles de años por creer. Hablemos de la bestia. Bonito, ¿verdad? Hablemos de la bestia. Vamos directo al texto. Después vi a una bestia que subía del mar. Apocalipsis 13:1. Después vi a una bestia que subía del mar. Este sí está en Apocalipsis. ¿De dónde subía la bestia? ¿Y qué dijimos que Dios dijo que no iba a haber en el futuro? Entonces la bestia no va a salir en el futuro. Dios canceló, eliminó la posibilidad de que el mar existiera metafóricamente, es decir, de que saliera la bestia en el futuro. De ahí no puede salir ya nada porque Dios, en el texto mismo de Apocalipsis, dice que el mar no existirá. En la visión dice que sale del mar. Ahora, el contexto más amplio nos define qué es lo que está queriendo decir Apocalipsis. Jesús dijo que había que ir ¿a dónde? Al libro de Daniel, ¿cierto? Porque en Daniel aparece este texto. Otra visión muy parecida. Dice, esa noche, ¿qué dice el texto de Apocalipsis? Que tampoco habrá en el futuro. Noche. Esa noche, en mi visión,
yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar. Notan que el lenguaje es todo lo que hemos ido aprendiendo en esta serie para poder interpretar esto. Con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. 4 bestias. Lo de la bestia de Apocalipsis no es nada nuevo, ya había aparecido en Daniel. ¿Y cómo describen las bestias? ¿Cómo describen las bestias? Estas 4 bestias, dice Daniel 7:16, enormes, representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. 4 reinos que surgirán de la tierra. El verso 23 nos aclara bastante. Después me dijo, esa 4ª bestia es la 4ª potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Entonces, el Apocalipsis habla de una bestia totalmente distinta de lo que nosotros podemos imaginar. En primer lugar, dice, la primera interpretación de la bestia tiene que ser un nombre de pila, Nerón. Y era un imperio Roma, ¿o no? Y dominaba todo el mundo, ¿o no? ¿Y qué dice aquí? Esa potencia mundial gobernará la tierra, será diferente de todas las demás, devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentre a su paso. Roma puede ser descrita así o no. Entonces, la bestia tiene una cabeza que tiene un nombre propio que se llama Nerón y coincide con la bestia y es un imperio que pisotea el mundo. De tal manera que lo que está hablando Daniel ya sucedió en Roma. Ya sucedió en Roma. La bestia es igual a imperio. Ahora bien, ¿qué de la marca de la bestia entonces? ¿Qué de la marca de la bestia? Veamos esto. Y nadie podía comprar, ojo que está hablando en qué tiempo, en pasado, presente o futuro. En pasado. Nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Ven que el mismo Apocalipsis, lo acabo de descubrir en este momento, ven lo que dice, el nombre o el número que lo representa. No lo había notado antes. Y el mismo texto nos está diciendo que puede ser leído como nombre o como número. O el nombre o el número que representa su nombre, Nerón. No podían comprar o vender. Lo que pasa aquí es que Roma nunca impuso esto. Roma nunca impidió comprar y vender. Nunca. ¿Quién ha impuesto bloqueos económicos? Alguien que me lo diga. La forma en que funciona el mundo actualmente, todo Occidente, es bloquear a quien piensa diferente, ¿o no? Bloquear y nadie puede comprar o vender a Cuba. Nadie puede comprar o vender a Venezuela o a Rusia o a Irán en su momento, o a Irak en su momento, o a Siria en su momento, o a cualquiera que no, o a Turquía en su momento, o al Líbano en su momento. A cualquiera que vaya en contra del imperio se le bloquea económicamente. Ahí sí es cierto que podemos interpretar que eso no había ocurrido antes con ningún imperio y está ocurriendo ahora. Y está ocurriendo en este momento. Sanciones económicas. Sanciones económicas. Lo más parecido entonces que tenemos es el bloqueo económico. Y ya casi para terminar y escucharlos a ustedes con algunas preguntas y que yo pueda intentar responder, tengo el tema del rapto. El rapto nos han dicho, y es con lo que más, digamos, yo de niño tuve pesadillas. Yo dejaba de escuchar a mis papás en la noche, así que ya se dormían o lo que sea, y yo decía, el rapto, me dejaron botado. Y vivía aterrorizado con eso del rapto. Pero lo cierto es que casi 2000 años tuvieron que pasar para que alguien se inventara el concepto del rapto, que fue este hombre, John Nelson Darby, que más o menos a media edad él dijo, esto del rapto me funciona. Él creó, o es el fundador él era anglicano, el fundador de un movimiento que se llamaban los Hermanos de Plymouth. Y la idea
del rapto, ni la palabra rapto aparecen jamás en Apocalipsis. Una vez más, no aparecen. Búsquela si quiere, póngalo con la computadora, hágale el algoritmo como quiera, no va a encontrar la palabra rapto en el Apocalipsis, nunca. Aparece una única vez en toda la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 4:17, pero significa una cosa totalmente distinta. Vamos a hablar de esto. Luego, junto con ellos, ahorita hablamos quiénes son ellos, nosotros, ustedes y yo, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. De ese texto, normalmente mal interpretado, se desprende que en algún momento dado, Dios vendrá, ¿qué más? Les han dicho, que vendrá en secreto. No, pero el rapto. ¿El rapto cómo será? Usted, en un abrir y cerrar de ojos, nadie se dio cuenta y todo el mundo se fue. Y ya, vendrá en secreto, como ladrón. ¿Recuerdan? Escondido. Así como para el chanfle. El que lo agarró desprevenido se quedó. Y a uno le sacaban de contexto aquellas parábolas de las mujeres de las lámparas de aceite y decía, bueno, si usted se le apaga un poquito la lámpara, viene de noche y se queda. Vamos a desmenuzar esto. Un texto anterior, es decir, un versículo anterior al que acabamos de leer, es que casi nunca leemos todo el contexto. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿cuándo sucederá la venida del Señor? Al final de los tiempos. El rapto es conceptualizado antes del final de los tiempos, ¿cierto o no? Porque después vendrá una gran tribulación, según la interpretación. Pero dice que los que hayamos quedado hasta el final de los tiempos, de ninguna manera nos adelantaremos. De ninguna manera nos vamos antes a los que hayan muerto. No nos vamos a ir antes del final de los tiempos. Y entonces después, luego, junto con ellos, los que ya se fueron porque se murieron, no porque los arrebató nadie, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Solo hay dos opciones, o morirse o llegar hasta el puro final cuando llegue Jesús. No hay un arrebatamiento en medio. No existe nada en medio que nos lleve antes de tiempo. No hay nada que haga eso. De hecho, entonces esto anula la idea de que habrá una gran tribulación por la que Jesús nos va a librar antes del final de los tiempos. Todas las tribulaciones van a estar ahí. Entonces será después de todas las tribulaciones, no antes, y no será secreto. Vean esto. Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes y ¿qué dice? Todo ojo le verá. No viene escondido. Todo ojo le verá. Entonces, dos cosas importantes sobre el rapto. Uno, no existe el rapto antes del final de los tiempos. Y dos, todo ojo le verá, no será en secreto. Terminemos. Cuando el Hijo del Hombre venga, también Jesús afirma esto, vean. Esto es lo que está diciendo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él entonces, en ese momento, Él separará a la gente como un pastor separa cabras de las ovejas. ¿Cuándo será la separación? Al final de los tiempos, no antes. No nos van a separar antes. No existe el rapto. Todos los textos de la Biblia que hablan de esto dicen que llegaremos al puro final. Bueno, si uno vive 700 años, 800 años o lo que dure Jesús en regresar, pero nos vamos a morir de otras causas, absolutamente. No nos van a arrebatar antes de tiempo. Al final Él los va a separar. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y hay otro texto todavía mejor para esto, porque son muchos los que nos evidencian lo que estoy diciendo. Jesús les contó una parábola, Mateo 25, 24 al 30. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. A esa mala hierba, ¿cómo le llamamos? Cizaña, ¿cierto? Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba?
¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Y les dice, no, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Aquí hay dos cosas. Uno, ustedes y yo no nos han dicho nunca que separemos a la gente. Dejen a la gente junta. No, pero es que esos son pecadores. Deje a la gente junta. No, pero es que no se han arrepentido. Allá ellos. Allá ellos. La labor de la iglesia es reunir a la gente, reunir a la gente. No, pero es que tienen que venir y tienen que... Deje a la gente junta, porque nosotros no hemos recibido el mandato de separar a nadie de nada. Sí, pero es que son homosexuales. Deje que vengan a la iglesia. No hay ninguna orden para poder discriminar quién es trigo y quién es cizaña. Y como lo hemos visto muchas veces, son los que dicen ser buenos los que son más cizaña que otra gente. Luego aparecen en las noticias encarcelándolos por abuso sexual, por violación, por robo, por defraudación de impuestos. Pero ellos querían separar a los otros. No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha, no hasta el rapto. No los quiten antes de tiempo. No separaremos a la gente antes de tiempo. Llegará la cosecha. Y Jesús mismo dice cómo interpretar la parábola, porque yo seguro los ojillos de los discípulos diciendo, no estoy entendiendo nada. Así que Jesús mismo dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Él. Le respondió Jesús, el campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala semilla son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Hasta cuándo vamos a estar juntos? Hasta el fin del mundo. No hay arrebato. No hay rapto. La Biblia no enseña eso por ninguna parte. Entonces no esperen que un día de tantos usted ya esté allá arriba de repente. Si se encuentra allá arriba de repente es porque se murió. Por otra razón. Pero no se fue en el avión que vino desde el cielo y se llevó antes de tiempo a la gente. Eso no va a ocurrir. Bien, yo quiero tomar los últimos minutos, déjeme ver qué hora es, para escuchar algunas preguntas que ustedes tengan y yo voy a intentar responder a ellas. Entonces, no sé si tenemos un micrófono por ahí preparado y si alguien quiere, levantando la mano, hacer alguna pregunta. Bueno, yo fui enseñada en una iglesia súper tradicionalista, ¿verdad? Y siempre escuchaba algo de los 3 años y medio de la tribulación y de la gran tribulación, y hasta lo dividían en un plazo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Eso, gracias por la pregunta, eso es muy interesante porque Daniel, el libro de Daniel, habla de eras de 70 años, ¿recuerdan? 70 años. Ahora, recordemos que los números, Jesús utiliza 70 veces 7 para perdonar un montón de veces, es decir, perdone siempre, 70 años. Y Daniel también habla de que en su visión vio a un bicho, a un monstruo, a un robot, a un messenger o algo así, que yo no sé dibujar, pero su cabeza era de oro, su cuerpo, estoy recordando, ¿verdad? Su cuerpo era de metal, sus brazos eran de estaño, sus piernas eran de barro, sus tobillos eran de barro, etcétera, hasta cumplir 7 partes, que simbolizan 7 reinos. ¿Ok? Y después Daniel vio como una especie de meteorito que se acercaba a la tierra y le cae encima en la jupa de este señor y lo despedaza. Y entonces en todo eso el libro de Daniel habla de que cada uno de estos reinos va a durar eras de 70 años, pero bueno, no son 70 años, son interpretables. Acuérdense que el calendario gregoriano que nosotros utilizamos hoy en día no existía antes. ¿Cuánto eran 70 años antes? Si no tenían calendarios, si no tenían reloj, no tenían cómo calcular cuándo terminaba un día, etcétera. Entonces, años, eras, tiempos, eras, es muy distinto. No se puede hacer un cálculo de cuánto duraría esto. Simplemente podemos inferir que cada imperio que se va desmoronando hasta derribarse todos,
tiene que ver con lo que está diciendo Daniel. Y Daniel entonces atribuye a este robot, a esta cosa, atribuye todas las eras, y cuando se destruye, entonces dice que viene el reino. ¿Ok? Cuando juntan esta información con lo que se lee, no en Apocalipsis, sino en Tesalonicenses, entonces empiezan a hablar de algo que se llama dispensaciones. Dispensaciones. Y dividen la historia bíblica en diferentes dispensaciones. Esta es la era del Espíritu Santo, esta es la era del Anticristo, esta es la era de, ¿verdad? La era de la gracia, son eras. Pero eso es un invento. De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia dispensacionalista, la Biblia de... ahora olvido el nombre. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener una Biblia que cuando usted la abre tiene fechas, desde Génesis ya ponen fechas, que esto ocurrió en tal fecha, esto ocurrió en tal fecha. No se puede saber las fechas, pero esas son Biblias que están basadas en interpretación dispensacionalista. Y esta interpretación tiene varias aristas. Algunos dicen que la tribulación va a ser antes del rapto, otros dicen, a eso se les llaman los pretribulacionalistas. Algunos dicen que va a ser después del rapto, post-tribulacionalistas. Algunos dicen que no va a haber tribulación, a los que nos llamamos los atribulacionalistas, etc. Entonces no hay, es una interpretación. Yo lo que intento hacer normalmente es ir a la Biblia y reducir lo que leo a la verdad más simple, más sencilla. La verdad más sencilla que nos enseña la Biblia es, 1, que no va a haber un rapto. 2, que no va a haber una gran tribulación, sino que ha habido muchas tribulaciones. Y 3, que el Señor, cuando venga, nos va a llevar, si es que estamos vivos, y va a reunir a su gente. Pero eso sucederá hasta el final. Antes no va a suceder. Eso es, digamos, reducir la verdad a la forma más sencilla. Todo lo que intentemos interpretar a partir de ahí es añadirle y añadirle y añadirle y añadirle, y a eso me refiero con que hay muchos bateadores. Ok, no sé si eso responde un poco a su pregunta. ¿Alguien más? Ajá. Escuché yo, pero no veo dónde, ¿verdad? Ok. Bueno, allá está, mágico. La acabo de contestar, la pregunta que yo tenía era, si alguien me pregunta a mí, ¿qué aprendiste en las 4 semanas que viniste a oír eso? Yo solo le diría, pues que ya no tengo que tener miedo porque mi muerte va a ser natural, cremación o cementerio, qué sé yo, pero no me van a raptar ni voy a ir a parar en un lugar horrible. Sin embargo, el final es el mismo. O sea, ahora no, pero después, cuando tenga 600 años o 2 millones de estar enterrada, si va a volver Jesús y me dice, ¿usted fue cabra o usted fue oveja? Porque ahí dice que sí nos va a separar. Entonces, si hay un final no tan feliz para el que no era con él, digamos. Sí. Exactamente. Ahora recordemos esto. Vamos a ver si lo logro. Esto es una cruz y aquí hay otra cruz. ¿Ok? Esta es la venida de Cristo, la primera, cuando nace en un pesebre, crece y muere crucificado. Aquí viene un montón de milagros, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, todas las cosas. Bueno, aquí viene también al principio la persecución de Nerón, todas las persecuciones, todas las tribulaciones, viene aquí todo esto. Y aquí regresa Cristo, esté usted muerto o no, se va con él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora bien, ¿dónde dice la Biblia que fueron pagados nuestros pecados? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados. ¿Cuántos? El juicio final, ¿qué se va a encontrar? Un acta limpia, absolutamente. Si usted es creyente, todos sus pecados, absolutamente todos sus pecados fueron limpios. El decreto que se cernía sobre ustedes fue anulado absolutamente aquí. De tal manera que el veredicto final de su juicio ya está hecho. Usted es libre. Usted está perdonada, está perdonado.
Para quienes creemos en Cristo y hemos depositado nuestra fe, esto es una verdad, esto es una promesa. La gracia de Dios ya nos alcanzó. Y no importa si esto dure 2000 años más, 5000 años más, 3 días, el resultado va a ser el mismo. Usted y yo, todo decreto que se cernía sobre nosotros en nuestra contra ha sido anulado para siempre. Para siempre. Esa es una maravilla y eso da esperanza o no da esperanza. Entonces, cuando le pregunten sobre el juicio final, yo siempre respondo, mi abogado ya hizo el brete. No me estreso, no me da miedo. Yo ya sé cuál es el resultado, spoiler, gané. Salí libre. Un día de estos hablaba con alguien que conoce a un pastor que está en la cárcel. Y fue a visitarlo. Y le preguntó, May, usted le preguntó, bueno, es que yo le hablo así, ¿verdad? A él. Y usted le preguntó si él se arrepiente y si cree que su condena es justa. Y esta persona que está en la cárcel le respondió algo que me llamó mucho la atención. Dice, mira, si yo recibiera la condena que merezco por todo lo que he hecho desde que tengo conciencia, mi condena que me dieron es demasiado pequeña. Es decir, él es consciente de que ha pecado mucho, incluso mucho tiempo antes de que recibiera una condena por abuso sexual. Si usted y yo tuviéramos que hacer recuento de cuál sería nuestra condena por todo lo que hemos pecado, sería terrible, pero por lo menos en términos de nuestro futuro de salvación, el veredicto ya fue dictado favorablemente a favor de nosotros. Somos libres, estamos limpios, somos inocentes en este momento a los ojos de Dios. Una pregunta más y nos vamos para no quitarles demasiado tiempo. A ver. Sí, ¿por dónde? Aquí, gracias. Bueno, por curiosidad, he escuchado diferentes prédicas, charlas, ¿verdad?, de otras iglesias, y en todas comunican algo acerca de este tema, el tema del mundo así. Mi curiosidad es qué detonó que curiosamente todas las iglesias quisieran tocar acerca de este tema, y la segunda, hablan de también algo que escuché, hablan acerca de un tipo asteroide que hasta le ponen fecha. Pusieron para el 2029 una fecha en donde supuestamente un asteroide, lo que sea, cae o pasa muy cerca de la Tierra, en donde incluso la NASA confirma eso. Pero a lo que hoy es cómo creen o cómo consideran que esas fechas calcen con algo bíblico también, y que quieran confirmar y decirle a la gente, prepárense porque ya casi. Ok, la fiebre apocalíptica nace desde el primer siglo. Es decir, Jesús les dijo, pronto vengo, a los discípulos. Y los discípulos dijeron, dice, pronto va a ser 3 meses, ¿verdad? Pronto es pronto. Y se quedaron esperando. Entonces ellos empiezan a intentar ver en qué nos equivocamos, o sea, cómo es que no la entendimos, qué era lo que dijo. Dijo pronto. ¿Usted qué fue lo que escuchó? Sí, yo escuché pronto, pero ¿pronto cuánto? Y entonces empezaron a intentar explicar por qué no venía, y no venía, y generación tras generación se quedó con esa pregunta. ¿Cómo es que Jesús dijo, vengo pronto, y ya pasaron 2000 años y no ha venido? Y todas las generaciones dicen, estamos cerca. Estamos en los últimos tiempos. Desde que yo nací estamos en los ultimísimos tiempos. Y desde que nació mi tata estaban en los últimos tiempos. Y desde que nació mi abuelo estaban en los últimos tiempos. Y en 1500 y pico, 1492, cuando vino Cristóbal Colón, estaban en los últimos tiempos, ¿cierto o no? La fiebre de entender qué va a pasar en el futuro. Ahora, lo del asteroide ese. Cada generación ha tenido sus 2 o 3 o 4 profetas que dicen cuándo se acaba el mundo.
En 1725 los anabautistas radicales crearon una ciudad en Alemania y dijeron, es que ya viene Jesús, entonces vean, señores, en primer lugar, cada hombre tiene que casarse con todas las mujeres que pueda. Sean menores de edad o mayores de edad y vamos a procrear porque eso es lo que nos mandó el Señor. Vea qué toque más raro, ¿eh? Y allí hicieron una ciudad que le llamaban el Nuevo Reino de Dios, anabautista. Hicieron huelga de hambre y dijeron, viene Jesús tal día. El día que habían señalado para la venida de Jesús, salieron todos a recibirlo y no llegó. Pero ojo lo raro de esto. El profeta que había dicho, se llamaba Jan Van Jan, el profeta que había dicho eso, salió huyendo, lo mataron otros. Y el segundo de a bordo dijo, suave, 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 estoy recibiendo mis antenitas de vinil, me están diciendo que hay nueva fecha. Y la gente dice, ¿cuál es la nueva fecha? Sí, se retrasó un poco porque la Biblia dice que se atrasa. Va a ser el año que viene en diciembre y va de nuevo. Y le creen. Hace no mucho tiempo dijeron que en septiembre iba a ser el fin del mundo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 10 años. Que un día de septiembre por la luna roja iba a ser el fin del mundo. Ahora andan diciendo que un asteroide, que un meteorito. La Biblia lo que nos dice es que no va a haber una destrucción masiva de la tierra. No va a haber una destrucción masiva, de tal manera que todas las previsiones que nos digan que va a venir un terremoto que va a despedazarlo todo, que va a venir una extinción masiva, que va a venir un meteorito que nos va a explotar a toda la tierra, no va a suceder así. De hecho, lo que dice el texto bíblico es que Jesús va a regresar al final de los tiempos y ahí estaremos todavía los seres humanos, vivitos y coleando. Lo que acabamos de ver hoy, dice Jesús y muchos textos, que al final de los tiempos Él regresa y ahí vamos a estar. No se va a haber extinguido la humanidad. Ahí van a estar. De tal manera que todas las profecías de fin de mundo y de catástrofe son falsas. Audio.